Hola, hola. Hoy nos encontramos en el podcast Fronteras que Fluyen, la ciudad que viene. Para la electiva 3, Manuel Castells y la comunicación en la educación. Hoy estamos con Richard Galet Villafañe y María Tibisay Camelo. Es 2045. Nadie pregunta ya de dónde eres. Cuando cruzas la avenida que separa lo que antes llamábamos el norte, de lo que antes llamábamos el sur de la ciudad. Hay un puente peatonal, sensores, una pantalla que traduce en tiempo real las conversaciones de quienes lo cruzan. Del lado de allá, un salón de clase. Del lado de acá, otro. Comparten el mismo proyecto de aula desde hace 3 años, aunque los estudiantes casi nunca se han visto en persona. Y sin embargo, esa misma semana, alguien pintó en el muro del puente una frase: esto no es tu ciudad. Alguien más la borró al día siguiente. Nadie supo quién. En el aula compartida, alguien pregunta si esa frase hablaba del puente o de otra cosa. La maestra no contesta enseguida, apunta la pregunta en el tablero, justo al lado del proyecto que ese salón lleva 3 años construyendo con el de enfrente. Bienvenidos a Fronteras que Fluyen. Yo soy Richard Galet. Y yo soy María Tibisa y Camelo. Este podcast lo hicimos para la lectura de Manuel Castells y la comunicación en la educación. Y la pregunta que nos hicimos fue muy sencilla de decir y muy difícil de responder. ¿Cómo imaginamos la ciudad del futuro? ¿Y qué pasa con la educación ahí, en una sociedad red donde la idea de frontera ya no es tan clara? La escena que acaban de escuchar no es un dato, es una ficción que armamos nosotros, pero no es ficción gratuita. Está inspirada en algo que sí pasó, que es real y que nos parece el mejor punto de partida posible para esta conversación. Antes de imaginar el futuro, tocaba entender el presente. Y para eso nos apoyamos en un episodio de Radio Ambulante que se llama Una ciudad en dos, de Victoria Estrada y Daniel Alarcón del 2020. Cuenta la historia de la ciudad de Juárez y El Paso, Texas, dos ciudades separadas por la frontera entre México y Estados Unidos, pero que de noche, vistas desde arriba, son una sola mancha de luces, una sola ciudad. Y no es solo una imagen bonita. Estrada, que es de Juárez, cuenta que cruzar hacia El Paso de niña no era un viaje internacional, era ir a visitar a la familia a media hora de camino. Comprar, salir, volver. Dos ciudades funcionaban en la práctica como una sola región cultural. Y hay un dato que nos voló la cabeza cuando lo leímos. Las dos ciudades eran literalmente una sola. Se llamaba Paso del Norte, fundada en 1659. Se dividió después de la guerra entre México y Estados Unidos. Y en 1864, una creciente del río Bravo cambió el curso del río, movió la frontera del lugar. Y esa disputa por el territorio, lo que se conoció como el chamizal, no se resolvió sino hasta 1964, cuando Estados Unidos devolvió esas tierras a México. O sea, la frontera se ha movido físicamente. Literalmente el río se salió de su cauce y cambió donde empieza un país y termina otro. Eso ya nos dice algo. La frontera no es una línea fija ni natural. Es una construcción que se negocia, que se mueve, que a veces ni siquiera coincide con cómo vive la gente de verdad. Pero el episodio no se queda en la nostalgia de la ciudad compartida. En agosto de 2019 pasó algo terrible. Un hombre entró a un Walmart en El Paso, un Walmart conocido justamente porque ahí compraban familias de los dos lados para el regreso a clases, y mató a 22 personas. Lo hizo motivado por un discurso de odio contra lo que él llamaba la invasión hispana. Y ahí está lo que más nos interesó para este trabajo. Ese ataque no fue solo contra personas, fue un ataque contra la idea misma de una región binacional, bicultural, donde la frontera
Es más una zona de convivencia que una línea de separación. El episodio lo dice casi literalmente. La frontera no es una línea, es una región, con su propia cultura, su gente, su idioma. Y esa tensión entre una vida cotidiana que ya funciona en red, cruzando fronteras todo el tiempo, y una violencia que insiste en reafirmar la línea, en decir, aquí sí, allá no, es exactamente lo que nos llevó a Castells. Manuel Castel tiene un concepto que nos pareció clave para leer lo que pasa en Juárez y El Paso, el espacio de los flujos frente al espacio de los lugares. El espacio de los lugares es lo de siempre, el barrio, la casa, el territorio donde uno vive físicamente, con vecinos, con una historia local. El espacio de los flujos es otra lógica. La organización social, que ya no depende de la continuidad territorial, sino de circuitos electrónicos, de transporte, de comunicación, que conectan lugares distantes según funciones y significados compartidos, sin importar cuánta distancia física haya entre ellos. Y Castel advierte algo fuerte. Ese espacio de flujos conecta lugares lejanos entre sí, pero al mismo tiempo aísla y subordina la lógica de la experiencia que se vive en el espacio de los lugares. Es decir, los flujos, el capital, la información y el poder se mueven por su cuenta, casi sin necesitar el territorio, mientras que la gente sigue viviendo de cuerpo presente en un lugar concreto. Juárez y El Paso son casi el ejemplo perfecto. La región funciona como un espacio de flujos económico, familiar, cultural, cotidiano, pero el Estado-nación sigue reafirmando el espacio de los lugares con una frontera legal, con muros, con vigilancia y a veces, como pasó en 2019, con violencia extrema. El mismo Castell lo define de forma bastante técnica. Dice que por flujos entiende secuencias con propósito, repetitivas y programables, de intercambio e interacción entre posiciones físicamente desarticuladas que ocupan los actores sociales. Castell 1996-2005. O sea, que pasan entre lugares, no en un lugar. Y agrega algo que a nosotros nos parece casi profético para el caso de Juárez, El Paso, que el espacio de los flujos conecta localidades distantes en torno a funciones y significados compartidos, gracias a los circuitos electrónicos y a los corredores de transporte rápido, mientras aísla y subordina la lógica de la experiencia que se vive en el espacio de los lugares. Castells, 1996-2005. Ahí está la clave de todo el podcast. Honestamente, los flujos conectan Juárez con El Paso, familia, comercio, cultura, pero la experiencia de vivir ahí, de cuerpo presente, sigue anclada al lugar, con su historia, su violencia, su cotidianidad. Y cuando esas dos lógicas no se reconcilian, pasan cosas como la de agosto de 2019. Castells también escribió específicamente sobre la ciudad y la nueva economía. En un texto de 2001 dice que la economía de hoy es del conocimiento, es global y está organizada en redes, y que esas tres características van juntas, no por separado. Y ojo, porque ahí mismo aclara algo importante, que la economía sea global no quiere decir que todo esté globalizado, sino que las actividades económicas dominantes están articuladas globalmente y funcionan como una unidad a tiempo real. Castel 2001, página 209-210. Pero lo que más nos interesa como educadores es que Castel en ese mismo texto habla de algo que se llama ciudad educativa. No se refiere solo a los colegios o a las universidades, sino al conjunto de una sociedad local, su cultura, sus medios, su vida cívica, funcionando como un sistema de información interactiva. Eso nos parece enorme, porque quiere decir que la educación del futuro no va a pasar solo dentro del aula, va a pasar en esa tensión entre el espacio de los flujos, la red,
lo digital, lo global y el espacio de los lugares, el territorio, la cultura local, el cuerpo presente del estudiante y del maestro. Y Castells no es ingenuo con la tecnología. En Comunicación Power 2009 plantea que el poder hoy se disputa también en la comunicación. Quien controla los mensajes controla en buena parte las mentes y por tanto la política. Eso aplica también a la educación. Quien produce y distribuye el conocimiento en red no es un asunto neutro. También leímos un capítulo del libro Geraldine Plieger, De la ciudad a las redes, diálogos con Manuel Castel, publicado en Olachi en 2011, específicamente el capítulo 2, que se llama La ciudad en sistema, la cuestión urbana. Allí, Plieger conversa con Castel sobre uno de sus primeros libros de 1972, donde planteaba que la ciudad no se puede entender como un objeto aislado, sino como la organización espacial de un sistema económico y social más amplio, un sistema de producción, consumo, intercambio y gestión. Y eso lo dice en el diálogo, casi en polémica, con otras dos miradas de la ciudad. La de la escuela de Chicago, que veía la ciudad casi como un ecosistema natural, y la de Henry Lefebvre, más centrada en la experiencia vivida del espacio urbano. Lo interesante es ver cómo esa idea de sistema urbano de los años 70 se transforma décadas después en la idea de sociedad red. La ciudad deja de pensarse solo como un sistema cerrado de funciones, vivienda, trabajo, ocio, y empieza a pensarse como un nodo dentro de redes que la conectan con otros nodos, muchas veces más lejos que la ciudad de al lado. Y ese tránsito del sistema a la red es justo lo que atraviesa nuestra pregunta. Si la ciudad ya no es un sistema cerrado, sino un nodo en red, ¿qué le pasa a la frontera? ¿Y qué le pasa a la educación que tradicionalmente se organizó también como un sistema cerrado? El colegio, el aula, el currículo nacional. Con todo esto en la cabeza, nos atrevimos a imaginar, le pusimos un nombre a nuestra ciudad futura, Meridiana. No existe, es un ejercicio narrativo, pero está construida con las piezas que veníamos discutiendo. Meridiana no es una ciudad con un centro y una periferia. Es una red de nodos. Algunos son barrios físicos, con calles y mercados. Otros son comunidades completamente digitales, gente que vive a miles de kilómetros, pero comparte con Meridiana su educación, su trabajo, incluso parte de su vida cívica. En Meridiana, un colegio no es un edificio con muros que terminan donde termina el lote. Es un nodo educativo. Tiene un lugar físico, un territorio, una comunidad concreta con su cultura. Eso es el espacio de los lugares que no podemos perder, pero también está conectado en tiempo real con otros nodos educativos del mundo, con quienes comparte proyectos, docentes invitados, estudiantes que rotan virtualmente. El maestro en Meridiana cumple un rol nuevo. Es una especie de traductor, de puente, entre el espacio de los flujos y el espacio de los lugares. No deja que, no deja que lo global borre lo local, la lengua, la historia, las tradiciones del barrio, pero tampoco encierra a sus estudiantes a una aula aislada del mundo. Imaginemos un día cualquiera en Meridiana. Un estudiante, digamos que se llama Aisha, empieza la mañana en su salón físico, en el barrio donde nació, aprendiendo con su maestra la historia oral de su comunidad, esa que no está en ningún libro. A media mañana se conecta desde el mismo salón, con el mismo grupo, a un proyecto compartido con estudiantes de otro nodo de Meridiana, al otro lado del planeta, con quienes llevan 3 meses documentando juntos un problema ambiental que a los dos lugares les afecta distinto, pero les afecta igual. Por la tarde, Aisha vuelve a lo local, un proyecto comunitario con vecinos, con las manos en la tierra o en el barrio.
Nada de eso reemplaza lo otro. La red no viene a borrar el lugar, viene a ampliarlo, si el maestro sabe sostener las dos cosas. Ahí quiero meterme yo, porque esa función de traductor del maestro es literalmente mi tema. Ya lo había trabajado en otro curso de esta maestría sobre cultura inclusiva. En Meridiana, esa traducción es sobre todo una función de inclusión, porque el espacio de los flujos, si no se cuida, puede excluir doblemente a quien no tiene acceso a la red y a quien sí la tiene, pero pierde su lugar, su identidad local en el camino. Y no hablo solo de la brecha de conectividad. Un aula que se conecta con medio mundo también tiene que pensar en la estudiante con discapacidad, en el que no domina la lengua dominante de la red, en el que aprende distinto. Si Meridiana quiere ser de verdad inclusiva, el maestro puente tiene que sostener esas diferencias también, no solo las geográficas. Por eso, en Meridiana, la frontera no desaparece del todo, se vuelve porosa, se vuelve región, como decían en una ciudad en dos, pero justamente por eso hay que cuidarla con más conciencia, no con menos. Una frontera porosa puede volver a cerrar un día para otro, con un discurso de odio, con una política, con un acto de violencia, como en el 2019 en El Paso. No queremos cerrar esto sonando ingenuos con la tecnología o con la red. Meridiana también tiene sus riesgos. El primero es la desigualdad del acceso. No toda comunidad tiene la conectividad, los dispositivos, ni siquiera la energía eléctrica estable para participar del espacio de los flujos. Si la educación del futuro depende de la red, hay que preguntarse quién queda fuera de esa red. El segundo riesgo es el que ya mencionamos con Communication Power. Quien controla los flujos de información también controla en parte qué se enseña, qué se valida como conocimiento legítimo, qué voces se escuchan. Eso no es un problema técnico, es un problema de poder. Y el tercer riesgo es el que nos deja una ciudad en dos, que frente a un mundo cada vez más en red, cada vez más de flujos, siempre puede haber una reacción violenta que quiera reafirmar la frontera dura, la identidad cerrada, el aquí no entras. La sociedad red no elimina esa posibilidad, a veces hasta la alimenta. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo imaginamos la ciudad del futuro? La imaginamos en red, sí, pero no ingenua. Una ciudad que necesita al mismo tiempo más flujo y más lugar, más conexión y más raíz. Y la educación en esa ciudad no puede ser ni una aula cerrada que le da la espalda al mundo, ni una plataforma sin territorio que le da la espalda a la comunidad. Tiene que sostener las dos cosas a la vez, con maestros que sepan moverse entre ambas. Y esa doble tarea, sostener el lugar y el flujo, solo funciona si nadie se queda por fuera de ninguno de los dos. Esa es para mí la apuesta real de Meridiana. Gracias por escucharnos. Somos Richard Galet y María Tibisay Camelo. Y esto fue Fronteras que Fluyen, para la electiva de Manuel Castel y la comunicación en la educación. Los leemos en los comentarios del foro. Chao, chao. Muchas gracias.